Tras la derrota del Real Madrid en Zaragoza, vuelven a aparecer los fantasmas de un posible cambio en el banquillo del conjunto blanco. Pero es lógico, la situación que está viviendo Chus Mateo, se debe buscar una solución. ¿Qué opinión tengo sobre Andrea Trinchieri o nombres como Sasa Djordjevic que han aparecido en las últimas horas? Vamos a analizarlo. Muy buenas, bienvenidos a mi canal, hablemos de básquet, hablemos del Real Madrid y en este caso para hablar de una noticia de última hora, de las últimas horas, que tiene que ver con el banquillo blanco. Teníamos todos claro, yo por lo menos lo he ido comentando desde julio, que desde que se fue Pablo Lasso, que Chus Mateo iba a tener un caramelo envenenado, ¿no? Que entrenar al Real Madrid es un privilegio, pero que evidentemente venir de la era más gloriosa de la época reciente del Real Madrid, pues le iba a generar problemas en cuanto llegara a alguna derrota. Y hoy vamos a hablar de una situación que se dio en el día de ayer. Relevo, os dejo por aquí el tuit, habló de que el Real Madrid estaría investigando opciones de poder fichar a Andrea Trinchieri, que Sasa Djordjevic ahora libre podría estar en el mercado, y otros, por ejemplo como Pilar Casado, os voy a dejar también por aquí el tuit, dice que le consta que el Real Madrid pues no está buscando cambiar en el banquillo a Chus Mateo. La realidad es que hoy vamos a tratar de hablar primero de si hay motivos reales numéricamente y de sensaciones para pensar en un cambio de entrenador. Y luego vamos a hablar de los nombres, ¿vale? De Andrea Trinchieri y de algún otro más, de Sasa Djordjevic y de algún otro más que yo tengo aquí apuntado. No solo para ahora, sino para el futuro, ¿vale? Así que es un poco la premisa de este vídeo. Así que yo os invito a que os quedéis hasta el final de este contenido, que os suscribáis por aquí abajo, por favor, y que me deis vuestra opinión. ¿Sois del Madrid o no? ¿Qué creéis que está pasando con Chus Mateo? Si creéis que es el culpable de esta situación en la que, a ver, vamos a hablar ahora de datos, pero el Real Madrid no está tan bien como con Lasso. Pero, evidentemente, tampoco es un horror. Lo vais a ir viendo. Bueno, vamos a dar los datos. ¿Cómo está la situación ahora mismo del Real Madrid? Que en Euroliga es noveno, con un balance de 3 derrotas y 3 victorias. Y en Liga CB es cuarto, empatado con el tercero, con 5 victorias y 2 derrotas. Mira, vamos a ir con la Euroliga, ¿vale? Que supongo que es un punto donde hay mucha gente que va a sacar. Luego voy a hablaros de 6 claves. Y os voy a dar una reflexión al final de esas 6 claves que yo creo que debéis quedaros con ella para muchas cosas en la vida, no solo para esto. Mira, en Euroliga, como decíamos, es noveno, ganó a Panathinaikos en Atenas, ganó a la Estrella Roja en el debut de Luka Vildoza, ganó a Milán en el partido de hace menos de 7 días, de una manera, yo creo que muy eficiente, muy de oficio. Y ha perdido contra Virtus en casa, que para mí ha sido la peor derrota del Real Madrid en casa, sin duda. Derrota en los últimos segundos contra Olympiacos. Y derrota en el Palau ante el Barça en el Clásico con aquel tiro de Sergio Llull y la remontada casi agónica. El Real Madrid en cuanto a datos no está mal, por mucho que esté noveno. Es cierto que hay un colapso tremendo en la Euroliga, o sea que no os quedéis con esa plaza porque no es simbólico. Ganas un partido y te metes sexto o te metes quinto. Segundo en rebotes, cuarto en asistencias, tercero en tapones, décimo en puntos, que a mí eso sí me sorprende, y séptimo en valoración. Esto el Real Madrid en Euroliga. En ACB, que a priori debería ser, pues como Tenerife, que está haciendo un temporadón, o Barça, con 6 victorias, debería estar arriba. Ganó a Girona en su debut. En Girona, en Fontallao, ganó a Obradoiro en casa, ganó a Unicaja en el Carpena y ganó en casa a Juventud de Badalona y a Fuenlabrada. Y ha perdido contra el Baskonia, que es uno de los equipos de moda en este inicio de temporada, y contra el Vázquez Zaragoza, que es la más reciente, la que ha levantado más polvareda por aquello de que era alcoholista, por aquello de que era un equipo que necesitaba fichajes, por lo que a Aimara jugando muy poco pues genera todavía más impacto. Pero la realidad es que en ACB el Real Madrid es primero en valoración, segundo en puntos anotados solo por detrás del Baskonia con 89 por partido, primer equipo en rebotes, cuarto en asistencias y cuarto en porcentajes de tiro de 3, que es el gran caballo de batalla del Real Madrid. Para mí hay 6 claves, ¿vale? Para entender un poco toda esta polvareda y todo este lío que se está montando con Chus Mateo. Primero, que no ha ganado a equipos top, y esto sí que es importante. La realidad es que sus victorias en Euroliga es Panathinaikos, equipo de zona media-baja, Estrella Roja, uno de los peores equipos, y a Milán sí, que es cierto que están en horas bajas, le has ganado en Mediolanum, pero no es, aunque para mí sí es un candidato, el año pasado no estuvo en Final Four. Y has perdido con Olympiacos en casa de una manera un poco rara porque el partido más o menos lo tenías, Lucas te lo acaba arrebatando, y el del Barça, que para mí fue el partido en el que peor estuvo. E incluso, no siendo un equipo, pues si a Milán no lo meto equipo Final Four, Baskonia no, pero en ACB pues perdió un partido ante el Baskonia en el que vimos a un equipo de John Peñarroya que compitió realmente bien. Ese es el primer punto. Segundo, sobre todo en el partido del otro día de Zaragoza, la ausencia defensiva, ¿no? De
que incluso el propio Chus Mateo lo ha comentado en varias ruedas de prensa, hablando de que la mentalidad del equipo tiene que ser importante. Es difícil para todos los equipos de Euroliga jugar el viernes o jugar el jueves y aterrizar y volver a jugar un partido de máxima exigencia cuando un rival te está esperando. Pero es lo que tiene para Madrid, Barça, Baskonia y en este caso Valencia esta temporada. Y eso es algo que tienen que aplicar este tipo de equipos, y de momento este Real Madrid, que antes, en la era anterior de Pablo Laso, lo hacía con bastante suficiencia, pues en este caso no lo ha tenido. Es un segundo punto. Tercero, la cuestión del base. Que si Musa se adapta, que si Musa no se adapta, que si Sergio Rodríguez sí, que si Sergio Rodríguez para atrás, que los bases no se recuperan, que ahora Valde no acaba de entrar y que Sergio Llull tiene mucho protagonismo. Ya os hablamos de este tema, hablamos en un vídeo en el canal hace mucho tiempo y no le voy a dar muchas más vueltas, pero el tema de Llull es, yo creo que en Twitter Real Madrid, creo que es el tema más llamativo. Otro, los finales de partido. Con decisiones un tanto raras en cuanto a quintetos, en cuanto a jugadas, aquella de Olympiacos que se la da a Tavares, aquella que parece que hay como un medio de discusión o intercambio de pareceres entre Juli y Musa. Parece que son detalles que no le ha convencido a la gente y yo por eso lo meto como un punto importante. Y luego nombres que están muy lejos, pero muy lejos de ser lo que era el año pasado. Bueno, a Valde se tiene que recuperar y tiene que crecer. Vamos a ver Hanga, que yo creo va a ser importante. Veremos cuando vuelva Rudy. Pero Sergio Rodríguez es un jugador que todavía no ha acabado de encontrar su lugar. Mezcla partidos buenos con otros no tan buenos. Y para mí el más llamativo es Poirier, que es una sombra del jugador que habíamos visto, no solo en el Real Madrid, incluso en Vitoria. O sea, no tiene nada que ver porque es que atrás está lento, no llega a los momentos. No sé si le pasa algo físicamente a Vincent Poirier, pero no está el mejor de los rendimientos. Con todo esto, y antes de hablar de los posibles recambios, yo os doy una frase. Los dos, tú y yo, ¿vale? Podemos hacer, vamos a ponernos macarrones, que es muy fácil, ¿vale? Y los puede hacer David Muñoz, o los puede hacer el que sea, pero voy a poner a David Muñoz porque es un cocinero profesional, ¿vale? Seguramente los tres van a estar buenos, vamos a confiar en que lo hacemos bien. Pero no es lo mismo la mano de David Muñoz, que le va a dar un toque diferente con algo, ya sea en el punto de cocción, ya sea en la salsa, o ya sea en el producto, que tú y yo. Y esto creo que es la diferencia de lo que está pasando con el Real Madrid. ¿Chus Mateo es un buen entrenador? Sin duda, sí, no puedes entrenar al Real Madrid. Esto es casi de claro, no puedes entrenar a nivel profesional. ¿Es mejor que Pablo Laso? No, porque el Laso tiene una mezcla de talento, con experiencia, con credibilidad dentro del grupo, con ascendencia también dentro del mismo, que no te lo da a otros. Por eso Celco es muy bueno, por eso Scariolo es muy bueno, por eso Itudis es buenísimo, estaba libre este año en el mercado. Por eso Aito es tan valorado, porque tienen su sello. Y esto es muy difícil y solo lo puedes tener a base de partidos. Y bueno, acordaos cómo fue la primera etapa de Pablo Laso, que empezó muy bien, pero luego las críticas al perder en Final Four. Y en este caso, pues a Chus Mateo le está llegando. También creo que todo lo que está pasando con Chus Mateo puede tener que ver con lo que tiene que ver con el club. No tanto con Chus Mateo, porque la realidad ya decimos que ha perdido partidos, pero entra dentro de, bueno, pues una cierta normalidad. Vale, nombres. El tema de Andrea Trinqueri, que le apuntaba a relevo, tiene contrato hasta 2023. Es un entrenador que puede llegar a gustar al Real Madrid. Personalmente me cuesta creer horrores que pueda cambiar a día de hoy. Hemos tenido a Daniele Vallese aquí en el canal hace no tanto tiempo, hablando de Trinqueri, de la vida en el Múnich y tal. Cambiar el proyecto por el Real Madrid ahora. Me cuesta mucho creerlo, por mucho que el Madrid pagara una compensación, pero bueno, todo se puede dar. Está claro que es un buen entrenador, aunque no ha empezado bien la temporada con el Bayern. Las cosas como son. Eso sí, 2 playoffs de manera consecutiva con el conjunto germano. Sasa Djordjevic, el mítico y viejo anhelo del Real Madrid. Yo recuerdo la época de Laso, cuando se hablaba de sustituirle, que él era el candidato número 1 para poder fichar por el Real Madrid. Es cierto que con la selección de Serbia tiene un buen bagaje, también tiene una gran selección. Ni con Panathinaikos, ni con Virtus, ni con Fenerbahce, con diferentes contextos todo, ha sido capaz de explotar. ¿Es un buen entrenador? Pues evidentemente lo que vuelvo a decir de Chus Mateo lo aplico aquí. Sí. ¿Es una leyenda del Real Madrid? Sí, esto es un peso importante, no olvidemos este detalle. Pero me suena más a parche que a construir un proyecto. O al menos así yo lo veo. Otros nombres que yo propongo. Joan Plaza, está libre. Lo de Joan Plaza yo no entiendo cómo ningún equipo, Euroliga, CB, Eurocup o lo que sea, ha fichado a Joan Plaza. No lo sé, estuvo aquí en el canal y yo le vi bastante dispuesto a encontrar un proyecto, pero debe ser que no encuentra lo que él busca. Esfeiropoulos, que yo sepa está libre. A mí sí me parece un entrenador perfil Euroliga, pero no conoce la Liga CB, con lo cual esta exigencia, acordaros en una época Real Madrid, por ejemplo, de Torre Messina, lo que sufría en esas circunstancias, y parece complejo. Otro, Xavi Pascual. Acaba contrato en 2023. De hecho, Maccabi lo quiso fichar y le pidieron, creo que fue 3 millones de euros para poder sacarlo de San Petersburgo. Hay gente que dice, no irá al Madrid porque es del Barça. Son profesionales. No sé si iría o no, pero está claro que es un estilo diametralmente opuesto
al estilo que tiene Lasso y que ha tenido el Madrid los últimos 10 años. Con lo cual, me cuesta creer que pueda apostar por ello. Pero si apuestan es porque va a haber un cambio claro dentro de la plantilla, porque el estilo de juego que le gusta a Xavi Pascual es uno muy concreto, que lo llevó a la gloria del Barça, pero lo ha hecho muy bien con el Zenit, con Panathinaikos también. Es un estilo muy concreto. Y yo creo que va a ser el técnico más cotizado del verano que viene. Esa es mi sensación. Y luego dos nombres. Evidentemente el tema de Scariolo, que surge aquí. Recordemos que Scariolo ahora además está esta semana compaginando selección, que está en Bolonia con Virtus. Habéis tenido un vídeo, por cierto, hablando de Virtus, Bolonia y Milán, que creo que es muy interesante. Debéis pasaros por allí. Acaba contrato 2024. Yo creo que no se va a ir. Y además, estando en Italia, le permite poder seguir entrenando a la selección. Y el otro nombre, bueno, pues había que decirlo. Pablo Lasso, que sigue estando libre. Ya lo dijo él, que él estaba encantado y abría las puertas al Real Madrid, pero que no iba a volver con la situación en la que estaba, es decir, con la gente con la que había estado. Bueno, veremos qué pasa. Yo creo que a corto plazo me sigue pareciendo muy difícil que pueda haber un cambio de entrenador. Esta es mi opinión. ¿Qué puede suceder? Por supuesto que puede suceder, porque esto es deporte y el deporte es muy loco y un día es blanco y el día siguiente es negro. Pero para cualquiera de los escenarios, excepto Sasa Georgi, que lo veo como una situación de emergencia, el resto yo creo que son cosas pensando en un proyecto de cara al año que viene. Veremos qué pasa. Yo cualquier cosa puedo esperar. Está claro que el Real Madrid le está costando arrancar más de lo esperado. Tampoco creo que sea una debacle. Pero que el run sobre Chus Mateo, que no es un técnico consolidado, pues es el riesgo que corrías al optar por alguien que tenía este perfil. Si hubiera soltado por Itudis, hubiera sido otro tipo de bronca, diferente. O por Celco, o por Scariolo, o por lo que fuera. O si estos números hubiera hecho Lasso, el año pasado tuvo números muy malos en el inicio de 2022. Bueno, pues se gestionó de una manera diferente. Bueno, son formas, momentos, situaciones que lleva pues la responsabilidad de entrenar un equipo como el Real Madrid. ¿Cómo lo veis? ¿Veis un sustituto? Bueno, pues aquí abajo lo comentamos y lo vamos analizando. Hasta luego, adiós.